Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios me tiene en pies. Me tiene en pies. Y yo le doy gracias al Señor por la fortaleza que el Señor me ha dado, que el Señor dando fortaleza. Muchas gracias. Estoy reventada, pero reventada de una manera especial. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Mi alma se hubiera perdido. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que esta mañana va a ser predicada para nosotros, Señor, para nuestro el pan, Señor, pan ungido, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Muévela. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Qué lindo poder temprano, ¿verdad? Empezando este día, poder recibir palabra, poder adorar a Dios. Y vamos a la palabra de Dios, los que puedan ponerse en pie. Vamos a la palabra de Dios que está en Génesis, capítulo 2, verso 15. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Génesis, capítulo 2, verso 15. Y este mensaje se titula Pelea la batalla de la fe por tu casa, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios bendiga su palabra. Puede sentarse. Vemos claramente aquí que Dios habla el primer propósito que tuvo con el hombre desde que lo creó, de que le dio una función de labrar y guardar el lugar que le había dado como hogar. Ese era el Edén, la primera familia, el primer hogar, amado, diseñado y constituido por nuestro Dios. Y yo he sentido una carga fuerte, amado, y gloria a Dios que Dios confirmó, nos asignó interceder por la familia, por los hijos, en el grupo que estábamos orando ahora, porque Dios ha puesto una carga fuerte en nosotros, en mí, en mi esposo, por lo que está sucediendo en las familias, amados, lo que está sucediendo con los hijos de muchos aún cristianos, y vemos a través de las llamadas telefónicas, de los programas de radio, que toda la destrucción que está viniendo es contra el matrimonio, contra los hijos, contra nuestra simiente, contra lo que Dios nos ha dado, porque es el enemigo queriendo robar lo que Dios ha dado desde el principio. ¿Qué fue lo que el enemigo le robó a la primera pareja? Lo que Dios le había dado, un Edén precioso, un lugar precioso. Y vemos entonces, amados, que todo esto, que sabemos que es cumplimiento profético, vemos que se está levantando estrategias del enemigo en contra de lo que es Dios quiere para la familia.
de lo que son los principios establecidos por Dios, de lo que es el diseño de Dios, de lo que fue el propósito de Dios para la familia y para la iglesia. Y entonces nosotros como iglesia tenemos que ir y volver a qué es lo que Dios nos dice como instrucciones que tenemos que hacer en nuestras casas para evitar que el enemigo entre a destruir. Es importante que nos levantemos como vigías para custodiar, porque una de las funciones que vemos ahí es custodiar, guardar lo que Dios nos ha dado. Y el problema que hemos notado es que muchos están entretenidos, afanados. El enemigo ha logrado entretener a muchos de nosotros, afanarnos en otras cosas, y muchos han descuidado su función principal que el Señor nos dio desde el principio, de labrar y custodiar nuestras familias, lo que Él nos ha dado, el huerto, nuestras casas. Y muchos se han rendido, amado, inclusive, y muchos han abandonado la función que Dios le ha dado. Y el diseño de Dios fue de dos personas. Dio al hombre y le dio la compañera idónea, sabiendo Él que esto no es una tarea fácil, requiere labrar y requiere guardarlo. Y de ahí va a depender la victoria que nosotros tengamos en nuestras casas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos y con la iglesia. Se le dio al hombre esa función. Sin embargo, ¿cuántos nos estamos viendo que han abandonado esa función? El enemigo los ha logrado engañar, ha logrado socavar lo que era su casa, se han rendido por diferentes razones y muchos han abandonado la función principal que Dios le ha dado. También vemos, amados, que el Señor les dio una compañera idónea. Quiere decir que nosotros, como mujeres de Dios, tenemos una función de estar ahí colaborando mano a mano para esas dos funciones, ayudar al varón de Dios, que es labrarlo y custodiar todo lo que Dios nos ha dado. Y te preguntarás, ¿qué fue lo que pasó ahí precisamente? Fíjate cómo la serpiente, el símbolo del enemigo, tomó a Eva cuando estaba sola, ¿verdad? Y la cogió de una forma que le trató de hacer cambiar lo que estaba lo que Dios había hablado, lo que Dios había pronunciado, que traspasara los límites establecidos por Dios. Y vemos que la palabra es clara en la función, que fue lo que se descuidó. Y vamos a preguntarnos entonces hoy, porque hay que ir a lo práctico, amado, ¿de qué nosotros tenemos que guardar esto que Dios nos ha dado en nuestras casas? Empezando con nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Tenemos que guardarlo sencillamente de que la serpiente no entre. Serpiente es símbolo de todo lo que el enemigo viene a querer robar. De todo lo que viene, y que Él quiere robar lo que Dios te ha dado como bendición. ¿De qué tenemos que guardarlo? De todo lo que venga a destruir, de todo lo que venga a hacer a uno de los tuyos traspasar los límites de obediencia establecidos por Dios, porque eso es lo que le da permiso a la serpiente para entrar. ¿De qué más tenemos que guardarlo? De todo lo que contamina, de lo que venga así sea camuflajeado, de lo que empieza a socavar a veces en oculto, y cuando nos damos cuenta ya ha hecho el daño, porque tenemos que estar como vigías, labrando y custodiando lo que Dios nos ha dado. Y para asegurar este éxito, esta victoria que el Señor quería, dio esas dos funciones. Y si tú cuando escuchas la palabra labrar, posiblemente te viene a la mente algo que requiere esfuerzo, requiere trabajo. Es algo que conlleva dar forma, de estar ahí moldeando, preparándolo todo el tiempo. Eso es lo que es labrar. También se nos habla de guardarlo. Y esto significa protegerlo. Y es que la función de los padres requiere precisamente eso, estar ahí, que se sienta todo cubierto y que esté dirigido por Dios todo lo que se hace. Y el enemigo lo que quiere es robar que tú no seas feliz. ¿A cuántos ya le has robado lo que Dios le dio? Él lo que quiere es destruir todo lo que Dios da para bendecir, que el hombre sea feliz. Vemos entonces
que ahí Dios pone eso en la creación, en la primera familia, da unas instrucciones específicas, y ¿qué pasa con las instrucciones específicas? Se desobedecen. Y esto le da permiso al enemigo a entrar, ¿verdad? Y a destruir. ¿Cómo terminó esa etapa de inocencia, de bendición, de cobertura de Dios? Terminó ¿qué? Siendo expulsados y perdieron lo que Dios le había dado. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. Estamos perdiendo lo que Dios nos ha dado a causa de que estamos traspasando los límites establecidos por Dios. Quizás nosotros no, pero alguien en nuestra casa. Y por eso es que tenemos que levantarnos como vigías, a custodiar eso, a labrar eso, y requiere un trabajo, amado, de continuo, ojos bien abiertos, alertas rojas. Estamos en alertas rojas porque estamos en tiempos postreros, y en tiempos postreros el enemigo está bajando con toda inmundicia, está descendiendo con toda maldad, está descendiendo con toda estrategia satánica para buscar, en unos casos abiertamente, que no se esconde, pero en otros casos va socavando sigilosamente, ¿verdad? Mientras nos entretiene en algo a nosotros y descuidamos esa función de vigía. Dios siempre alertaba a las familias, alertó a la primera, Adán y Eva, alertó a Noé cuando la cosa se puso mala y empezó la corrupción en la mentalidad de los hombres. Registra la palabra que para ese tiempo de Noé, el hombre, el pensamiento era de continuo hacia el mal, como vemos ahora, y entonces Dios empezó a alertar a Noé: Noé, esto está malo, esta situación está terrible, yo voy a tener que sacar a mi gente, a los justos. Pero le dijo: trabaja con tu familia, trabaja con tu parentela, ve preparándolo. ¿Para qué? Para que no se sigan la corriente de esto, sino que se preparen para escapar. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo postrero, que tú prepares a tu familia para escapar. No es para que nos acomodemos a este mundo, porque este mundo va a ser sacudido y va a tener que hacer Dios como hizo para el tiempo de Noé y para el tiempo de Lot. Está escrito en la palabra: Él viene a buscar a su iglesia, viene a librarnos de la ira venidera, y para eso va a tratar contigo como trató con Noé, con Lot, como trató con Lot, para que tú prepares a tu casa, a tu gente, tu parentela, para que pueda escapar. Vemos, amado, que el ataque es contra la simiente principalmente. Cuando tú escuchas las llamadas: mi hijo está en rebelión, mi hijo está apartado, mi hijo está en droga, mi hijo está en la cárcel. Eso es un dolor grande para un padre y una madre, amado. Uno como padre lo sabe. Y entonces vemos que el Señor nos llamó a guardar y a custodiar y a labrar. Y los vigías están llamados a preservar la casa, a hacer sal, a estar buscando ahí que esté todo preservado para que el enemigo no pueda dañar. No descuidan su función. Los vigías tienen ojos ungidos con colirios para ver lo que otros no ven y poder discernir aun cuando el enemigo venga oculto. Los vigías también son sobrios y hacen frente a las situaciones, no huyen y abandonan el hogar, no abandonan lo que Dios les dio, sino son sobrios, buscan sabiduría de Dios, se humillan ante Dios, usan armas espirituales para que el enemigo no pueda socavar sus casas y no huyen de sus casas. Vemos que también los vigías tienen una unción sacerdotal que Dios les da. Cuando Dios ve que en su corazón está ejercer esa función de labrar y guardar sus casas. El vigía también son centinelas que colocan vallas para que el enemigo no pueda, para que la serpiente no pueda entrar. Colocan vallas que son invisibles, pero en el mundo espiritual son poderosas para impedir que el enemigo pueda penetrar en sus casas. Y esa es la función que Dios nos ha dado, hermano. Dios llama a luchar, a la guerra, en este tiempo postrero, a las esposas, a los esposos, para que nuestros hijos sean preservados, amados. Vemos que tenemos que entender, búscate Génesis 3:14, para que tú puedas entender por qué es que este ataque es tan fuerte contra la simiente de nosotros, que es la simiente de la mujer.
porque hay veces que no entendemos por qué, amado, y tenemos que volver al principio y entender qué es lo que pasó y la sentencia que hubo desde el principio de la creación, que a causa de la desobediencia del hombre, para que entendamos por qué esta lucha es tan fuerte, según se acerca el tiempo de la venida de Cristo. Vemos que ahí en Génesis 3:14 se le dice, después que los dos caen, Adán y Eva caen, Adán dice, la mujer que tú me diste es la que me hizo caer. Cuando confrontan a Eva, le dice, la serpiente me engañó. Y entonces ahí entra Dios a pronunciar, ¿verdad?, unas palabras. Y mira lo que dice: Jehová Dios dijo a la serpiente, porque él cogió a cada uno, cogió a Adán, cogió a Eva y cogió a la serpiente. Símbolo del enemigo, le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, que sedujo e hizo caer a ese primer matrimonio, esa primer pareja, por cuanto eso hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero ahí viene lo importante: y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, la que simboliza el enemigo, las tinieblas. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, todas las huestes de maldad, ¿verdad? Entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amado, y eso se cumplió. Se cumplió cuando Jesús, el Mesías, nació de mujer, ¿verdad? Entonces nació de la doncella, de la Virgen María, nació a través de ese vientre, vino a este mundo por obra del Espíritu Santo, y entonces la simiente de esa mujer, que era Jesucristo, el Mesías, fue quien le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario. Y por eso es, amado, que está esta guerra, que cada vez que nace un niño, cada vez que nace un hombre sobre la tierra, el enemigo sabe que fue la simiente de la mujer quien le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario, el Mesías nuestro Salvador. Y por eso es esta lucha titánica, esta lucha contra lo que es la raza, la creación de Dios, y especialmente cada vez que nace un hijo de mujer, ese ataque, el enemigo está buscando cómo destruye esa persona, él aborrece la creación de Dios. Pero Jesús lo venció en el Calvario, y aún así vemos, amado, que toda esta lucha viene desde siglos atrás. Esto empezó no ahora, esto empezó hace siglos atrás, cuando se hacían sacrificios ante dioses paganos de los niños. Cuando fue a nacer Jesús, que Herodes vino y dictó aquel decreto de que todos los niños de 2 años o menos se mataran, ¿verdad? Se destruyeran, porque quería matar al Mesías, pero no pudo. Es que ya estaba declarado por Dios desde el principio de la creación lo que iba a suceder, ¿verdad? En toda esta lucha entre la simiente de la mujer y lo que es el enemigo. Entonces, ¿cómo está buscando atacar el enemigo nuestras familias, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, la iglesia? Él es astuto, amado. Él es astuto y busca camuflajearse con los cristianos, porque como tenemos conocimiento de la palabra, él con nosotros trata de colarse en oculto, camuflajeado, con apariencia de piedad, para entrar inadvertidamente y socavar nuestras casas. Con astucia, porque él quiere ganar acceso a los hijos nuestros, a los que sean más débiles en un momento dado en la casa, a los que no estén caminando firme. A eso es lo que él va a atacar, a la presa más débil, a la que se ha quedado rezagada, a la que ha abandonado en las armas espirituales poderosas en Dios para destruirlo. A ese es que él va a atacar. Y entonces, para lograr eso, a veces nos entretiene a nosotros, nos distrae, para que nosotros no podamos discernir estas cosas. Y así pasó desde el principio con Israel. Dios quería siempre, y le decía al pueblo: ustedes son un pueblo especial. Ustedes son un pueblo que no es para juntarse con otros pueblos. Ustedes son posesión exclusiva mía, nación santa, pueblo escogido, elegido por mí, con un linaje especial.
y con un propósito especial, pero Israel se entretenía y se envolvía y quería ser como los otros pueblos, las otras naciones, y se empezaron a casar y a mezclar con yugos desiguales, y ahí empezaron el enemigo a tener acceso, porque ahí es que entonces el enemigo encuentra una puerta por donde entrar y empezó a tener acceso. Terminaron ellos casándose con los que se suponía que ellos vencieran, y entonces terminaban como cautivos, que es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es tomar como presa a aquellos que no están firmes, aquellos que no han entendido que somos un pueblo de Dios especial, que somos un pueblo diferente, que somos linaje de Dios, que son tiempos postreros, que son tiempos de labrar y custodiar, guardar lo que Dios nos ha dado, empezando por nuestra vida, nuestra casa y la iglesia de Jesucristo. Dios ha provisto todo lo que necesitamos, amados, para nosotros lograr esto. Y nosotros, como mujeres de Dios, te fijas aquí, de hecho, hay muchas varones de Dios, muchas mujeres de Dios, y Dios nos ha levantado como persona idónea para esto. Además del varón que tiene la función de la unción sacerdotal para hacer esta función de labrar y guardar, a nosotros, pues como somos compañeras idóneas, mujeres idóneas, somos para trabajar en un mismo sentir y en un mismo espíritu para que esto se haga, amado. No podemos luchar en contra, no podemos hacerlo a nuestra forma, tiene que ser a la forma de Dios. Y el problema es este, amado. Hay veces que nosotros, como tendemos a ser más emocionales, ¿verdad? Nos gusta ver las cosas rápido, nos desesperamos si los hijos no andan como pensamos que tienen que andar, si las cosas no se hacen como quisiéramos que fuera o pensamos que debe de ser. A veces tratamos de avanzar, hacer las cosas controlándolas nuestra fuerza o con sabiduría humana para controlar las situaciones. A veces queremos ayudar a Dios inclusive, ¿verdad? Y usamos a veces la tentación que tenemos a veces adelantar las cosas o hacer las cosas controlando nosotros las situaciones. Y esto hace que nosotros cometemos errores, porque hay que aprender a que es a la manera de Dios, amado. Por ejemplo, el error de Eva. Eva, amado, se dejó sembrar duda, se dejó robar lo que Dios le había hablado tan claramente, unas instrucciones específicas que se los había dado a Adán, su esposo. Pero en ese momento, ¿qué pasó? No estaba en el mismo sentir de Adán. Empezó a acariciar otros pensamientos, otras voces diferentes, y entonces ya empezó a estar no en el mismo sentir, en el mismo mover, en la misma instrucción que había tenido Adán. Y esto, amado, alteró la forma de pensamiento de ella, y entonces se abrió a otras voces que la sedujeron y cambiaron la forma de ver las cosas diferente a lo que Dios había hablado a su esposo. Y hubo unas consecuencias grandes que la estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿Cuál es la primera consecuencia? Perdieron lo que Dios le había dado. Perdieron todo lo que Dios le había dado, la inocencia, el Edén. Dios lo había hecho con un propósito de excelencia, de vivir eternamente, de no conocer muerte, de no conocer lo que era pecado, amado. Y entonces cayeron las consecuencias, perdieron las bendiciones que Dios le había dado y fueron expulsados del Adán. Y la consecuencia siguió atacar su simiente. Caín mató a Abel. Porque cuando una cosa abre camino a la serpiente, por eso la función es mantener la serpiente fuera de tu casa. Mantener la serpiente fuera. Lo que mantiene la serpiente fuera es que tú no traspases y nadie en tu casa traspase los límites establecidos por Dios, para que no tenga permiso. Vemos entonces, además de Eva, vemos en la esposa de Lot otros errores. Lot se puso a la cosa mala y Dios empezó a ver que ya no podía permitir lo que estaba ocurriendo en Sodoma y Gomorra. Ya no había forma de marcha atrás, ya Dios venía a ejecutar juicio. Y entonces habló a Lot y le dijo: mira, Lot, tú y tu gente, tu parentela, todos tienen que huir de aquí. Yo te quiero decir que cuando se pongan los tiempos difíciles como están ya ahora, a los varones de Dios y a las mujeres de Dios
que sean justos y busquen la presencia de Dios, Dios le va a empezar a dar instrucciones específicas de lo que viene y de lo que tienen que hacer para ellos y para toda su parentela. Y tenemos que estar caminando como un solo hombre. El pueblo de Dios tiene que estar caminando y las familias como si fueran uno. Cuando uno se distrae, ese se paraliza, ese se detiene y ese va a sufrir consecuencias. Eso fue lo que le pasó a la esposa de Lot. Dios diciéndole claramente, y entonces en ese momento no fue la compañera idónea. No estaba en el mismo sentir que Lot. No se puso de acuerdo con Lot, empezó a oír, igual que Eva, otras voces. Y es que nosotros las mujeres a veces nos demandamos, amados. Somos muy emocionales, muy apegadas a las cosas, muy apegadas a los sentimientos. Y eso fue lo que le pasó a ella. Empezó a caminar, pero lo atraían otras cosas. Se había pegado emocionalmente a un pasado. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que caminar como iglesia, como esposas, como esposos, como familias, como matrimonio, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, para que la serpiente no entre, para que el enemigo no nos detenga, no nos destruya y no nos paralice y no nos robe la bendición que Dios nos tiene. Mi alma alaba a Dios. ¿Qué otro ejemplo? Te estoy dando todos los que no debemos hacer para después ir a cómo Dios quiere que nosotros, especialmente las mujeres de Dios, y vamos a hablar de los hombres también de Dios. El otro ejemplo es Sara. Sara, vemos que era la esposa de Abraham. Y Dios le había también, fíjate, hablado, porque Dios le habla a los varones de Dios. Dios le había hablado a Abraham de una promesa: tu simiente va a ser, mira, como las estrellas que tú ves, pues te voy a bendecir, tu mujer va a ser bendecida, va a dar a luz aún en la vejez. Dios tenía el control de todo y las bendiciones para ellos preparadas, pero Sara se desesperó y quiso ayudar a Dios. Y le dijo, pues mira, para que esto se cumple, coge y únete a mi sierva Agar, y vamos pues para que esto se cumple, porque esta es la única forma que yo veo que se puede cumplir. Y ahí dañó toda la bendición que Dios quería. Dios siempre los bendijo, pero hubo consecuencias negativas que vivimos hasta el día de hoy, de esas luchas entre naciones. Se afectó la propia Sara, porque vino inmediatamente conflictos y disensiones entre Abraham y ella por Agar. Se afectó Agar misma, porque sufrió muchísimo a consecuencia de esa mala decisión. Se afectó Sara, se le afectó su autoestima, se le afectó toda la paz que tenía, y se afectaron los hijos de ambas, y hasta el día de hoy se siguen afectando a consecuencia de alguien que quiso adelantar o avanzar o cambiar la forma de Dios hacer las cosas. Tantos ejemplos. Te estoy tratando de cubrir todos los aspectos, los emocionales, los de pecado. Y ahora vamos a ver lo de la carne, cómo se levanta también. Está el otro ejemplo, Dalila. Dalila se dejó usar como emisaria por el enemigo. Eso está en el libro de Jueces, capítulo 16. ¿Para qué? Para seducir a Sansón, el hombre de Dios que tenía, dice la palabra, el Espíritu de Jehová, y era el que defendía al pueblo de Dios. Y tú puedes estar seguro que en este tiempo el enemigo va a estar buscando a aquellos que tienen el Espíritu de Jehová Dios, que defienden al pueblo de Dios, que están haciendo la obra de Dios. Los va a estar persiguiendo para robarle lo que Dios le ha dado, para que sigan bendiciendo al pueblo de Dios. Y aquí apareció Dalila, y ella quería y vino como hace el enemigo, como hace la serpiente, con apariencia de piedad y palabras de adulación a Sansón. Empezó a seducirlo poco a poco, pero lo que ella quería era descubrir el don de Dios, para quitarle, como quitó desde el principio de la creación, quitarle a él, a este hombre de Dios que tenía el Espíritu de Dios, quitarle esa fuerza, ese don de Dios que Dios le había dado. Y fue sigilosamente, insistentemente, porque Satanás es el príncipe de las moscas, que tú lo espantas y vuelve al ratito, insistentemente buscaba hablarle
y sacarle su punto débil. Como te dije, Él va a atacar los puntos débiles. Por eso el Señor dice, tienes que mirar, labrar bien tu vida, labrar bien tu gente, lo que Dios te ha dado, y no solo labrarlo, estar guardándolo, custodiándolo como un vigía, ojos bien abiertos, sobrio, entendido, centinela, poniendo vallas, porque hay uno que quiere devorar al que está débil. Vemos que insistentemente quería, insistió y cada día lo hacía por 3 veces, amado. Estuvo ahí que le descubriera el corazón, porque el enemigo lo que quiere es que robarte eso sano que Dios te ha dado, esa inocencia, ese don que Dios te ha dado. Y estuvo hasta que lo descubrió, y después que lo descubrió, lo durmió, que es lo que está haciendo con muchos varones de Dios. Los duerme a los varones de Dios. ¿Para qué? Para robarle lo que Dios le ha dado, buscando sus puntos débiles. Y entonces ahí lo durmió en sus rodillas, registra la palabra, y le rapó la cabeza, que era lo que había descubierto, que venía, que Dios le había dado esa unción y ese poder sobre su cabeza. Y vemos entonces que le robó eso, y una vez el enemigo a través de lo que sea te busca, te roba lo que Dios te ha dado, esa unción sacerdotal, ese poder que Dios te ha dado. Después le sacó los ojos. ¿Por qué? Para que quedara ciego, para que no pueda ver más, para que quede sin dirección, para que quede ciego. Y después que le robó lo que Dios le había dado y la fuerza y lo dejó ciego, entonces lo ataron en cadenas, que es lo que el enemigo quiere hacer, esclavizado, amado, esclavizado, un hombre que tenía los dones de Dios. Y esto es lo que el enemigo busca, hacer caer a las mujeres de Dios, a los hombres de Dios, debilitándolos y robándoles lo que Dios le ha dado. Pero vemos un Nehemías, que es un varón de Dios, que cuando vio que su pueblo estaba en oprobio y estaban las murallas caídas en Jerusalén, él gimió y lloró, y Dios vio en ese varón el deseo de restaurar su casa, su gente, el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Llenó de poder, de unción y de toda clase de provisión a este hombre de Dios para que levantara las murallas caídas de Jerusalén. Él comenzó a sentir esa pasión. Yo tengo que guardar al pueblo de Dios. Yo tengo que guardar lo que son las casas del pueblo de Dios, que están derribadas, que están caídas. Y empezó a gemir y a gemir. Y ahí Dios vio el deseo de este hombre de levantar las murallas caídas de las familias del pueblo de Dios. Y empezó a gemir y a gemir y a gemir. Y Dios le dio todo lo que necesitaba para que este varón, 101, pudo unir todo un pueblo, todas las familias, trabajar por secciones a levantar esa muralla en un número récord de días. Y aunque el enemigo vino, y vinieron Sanbalat, y vinieron Tobías, y vinieron interrupciones, él decía, no puedo suspender ni dejar de hacer esta gran obra que Dios me ha puesto a hacer. Puso vigías al frente de la muralla, encima de la muralla, detrás de la muralla. Puso gente que avisaba con trompetas si venía el enemigo acercándose. Puso a la gente que ni se bañaban hasta con la ropa puesta cuando se iban a bañar, y con la espada en la mano. Con una trabajaban y con la otra en la mano, porque no podían descuidar lo que estaban haciendo, de guardar lo que estaban levantando para Dios, de guardar las familias, porque ya habían tenido la experiencia que por descuidarse los habían destruido y los habían dejado en oprobio. Dios necesita Nehemías, varones de Dios, que no se dejen distraer por nadie, que aunque venga el enemigo convenciéndole, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, mira, deja de hacer esto, mejor esto otro. No, yo estoy labrando, estoy custodiando, guardando mi vida, mi casa, la iglesia de Jesucristo, y no lo voy a dejar de hacer. Y la serpiente entonces no puede entrar. Mi alma alaba a Dios. Vemos estos ejemplos, amado, en un Nehemías que supo restaurar lo que estaba caído y no dejar que esas familias quedaran en oprobio.
Vemos ahora, quiero que vayas conmigo a Esther, capítulo 4. Aleluya, gloria. Esther, capítulo 4. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Vamos a estar en Esther, capítulo 4, versos 14 al 16. Pero antes de eso te voy a dar una introducción. La reina Esther, según hablamos de los errores que cometió Eva, cometió la esposa de Lot, cometió Sara, cometió Dalila. Vamos a hablar ahora de una mujer que supo estar firme y entender quién era ella en el tiempo que le tocó vivir y lo que le tocó hacer. Y esto es un ejemplo de cuánta bendición una mujer puede ser para el pueblo de Dios. Una mujer puede ser para toda una nación. Y vemos que aunque en un momento temió, porque lo primero que se asoma cuando vamos a hacer algo para Dios es el temor. Y entonces tenemos que aprender como mujeres de Dios, como varones de Dios, a soltar esos temores, sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Y que es Dios quien nos está llamando a hacerlo, y es Dios quien nos va a ayudar a hacerlo, no somos nosotros. Y vemos entonces que ella aprendió primero a vencer ese temor, luego empezó a buscar la guianza de Dios, el favor y la gracia de Dios, y también paso a paso lo que tenía que hacer, no con emocionalismo, no con prisa, no bajo desespero, sino bajo una guianza completa de Dios. En medio de una crisis, sí, en medio de una crisis, no es que no había crisis y lo tenía que coger con calma, no, había una crisis, porque había un decreto que había sido pronunciado de matar a todos los judíos en un día en específico y en una hora en específico. Y ella estaba en sus manos lo que tenía que hacer. Y esto amenazaba con eliminar a todos los judíos. Y ella se dejó usar por Dios, amado. Una mujer, sí, una mujer. Un hombre, Nehemías. Con gracia y favor de Dios, propósito, pasión y que no deje entrar a la serpiente. Vemos que primero, para que Dios cumpliera ese propósito con Esther, la ubicó estratégicamente como reina de Persia, pero antes de esto tuvo que pasar por un proceso de capacitación, de preparación en obediencia. Estuvo un año recibiendo y obedeciendo instrucciones de su padrastro Mardoqueo, un hombre que aunque no era su padre biológico, fue un padre espiritual que llevó a Esther a que cumpliera el propósito de Dios, porque era un hombre que sabía la función que tenía con Esther, que era de labrarla y custodiarla hasta que alcanzara su propósito. Y era padrastro. Vemos entonces, amado, que estuvo Mardoqueo siendo usado por Dios, formando a esta mujer Esther, para que llegara al propósito, porque era necesario que Esther llegara a ser reina, porque Dios la estaba colocando con un propósito en específico. Y vemos que fue Mardoqueo que también, cuando llegó hasta esa posición que Dios le había tenido para ella, le dio gracia, favor divino, para que el rey la seleccionara como reina. Pero cuando llegó ahí, a ese puesto, al tiempo surge esta crisis de este edicto de que iban a matar a los judíos, y Esther era judía. Y vemos entonces que Mardoqueo, su padrastro, quien siendo ya ella reina, le envía este aviso y le dice: mira, Amán, que es el principal consejero de tu esposo, del rey, convenció al rey de que firmara un edicto, y se ha firmado un edicto para matar a todos los judíos, y se lo avisa a Esther. Y entonces Esther, pues cuando ve eso, amado, al principio viene temor y dice: pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Si hay unas normas que establecen que yo no puedo, nadie, ni yo ni nadie puede ir ante el rey, ante el trono del rey, a menos que él lo llame, y a menos que una vez lo llame, él le extienda el cetro, y uno toque el cetro y él se lo extienda como aprobación de que uno puede llegar hasta allí, y si no, uno muere.
porque son las normas. Al principio vino el no puedo, los temores. ¿Y qué sucedió? Ve conmigo a Esther, capítulo 4, verso 12. Esther, capítulo 4, verso 12. En el 11 le está diciendo que le lleven el mensaje a Mardoqueo: mira, yo no puedo hacer esto porque estas son las normas. Las normas es que yo voy a morir si yo hago eso, a menos que el rey me llame y me extienda su cetro, si no voy a morir. Por lo tanto, yo no puedo, yo no he sido llamada delante del rey en estos 30 días y no puedo. Pero entonces mira lo que hizo Mardoqueo. En el verso 12 le dice Mardoqueo las palabras a Esther. Le dice: mira, Esther, le digo, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Le está diciendo: recuérdate que tú eres judía también, y el edicto es contra todos los judíos. No pienses porque estás ahí que te vas a salvar. Le digo, porque si callas absolutamente en este tiempo, las consecuencias, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Para los judíos, como quiero decir, el pueblo de Dios, Dios es Dios, tú sabes que eso es lo que yo te enseñé, y si tú no lo haces, Dios buscará la forma de hacerlo. Pero viene y le dice: mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe, y aquí viene lo importante, quién sabe, le dice el Esther, si para esta hora has llegado al reino. Ahí le está diciendo: acuérdate quién te puso ahí. Acuérdate que fue gracia y favor divino que tú estás ahí porque Jehová Dios lo quiso. Acuérdate de tu identidad. Acuérdate que tú eres judía. Acuérdate de lo que tú eres en Dios. Que si tú estás ahí es porque Él lo quiso. Eres judía, eres pueblo de Dios. Y estás ahí con un propósito. Entiéndelo, entiende tu identidad, entiende lo que Dios te ha puesto a hacer, entiende que es el momento de hacerlo, entiende que si no hay consecuencias. Tú y yo tenemos que entender que somos pueblo de Dios. Tú eres el pueblo de Dios, escogido, linaje, especial, tesoro. No somos cualquier cosa. Él nos separó. Él ha tenido un trato con nosotros, y tenemos que entender en este tiempo postrero, amado, que Él, si tú estás viviendo en este tiempo, es porque tú tienes un propósito. Un propósito dentro del pueblo de Dios y dentro del reino de Dios, y que no se te puede olvidar, no importa lo que se levante, que tú eres pueblo de Dios, escogido, especial, separado, para una herencia real, un reino eterno. No eres cualquier cosa. Y si tú eres eso, es porque Él se plació en revelarte eso y escogerte, amado. Y vemos que entonces ahí esto sacude a Esther. De momento, todas esas enseñanzas que su padrastro le había dado de lo que es el pueblo de Dios, de lo que es tener gracia de Dios, de lo que es ser escogido por Dios para Él, de lo que es el trato de Dios con su pueblo. De momento todo eso me imagino en la mente de Esther revoloteando, y ahí Esther en el verso 15 le dice a Mardoqueo: vayan y díganle, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Ayunen por mí, no coman ni beban en 3 días ni 3 noches, que yo también con mi doncella voy a ayunar igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mi alma alaba a Dios. ¿De dónde vino esa valentía? De saber quién era ella para Dios, de entender que era un llamado y un trato de Dios, de entender que ella no era cualquier cosa, pero que lo que iba a suceder no dependía de ella, sino de que Dios la había puesto ahí con ese propósito. Un entendimiento y una revelación de momento completa. Dios mío, verdaderamente, si yo estoy aquí por pura gracia, yo estoy aquí porque para esto, no puedo huir de esto, tengo que enfrentar esto que me ha tocado vivir, pero a la manera de Dios. ¿Y qué hizo
Ella, amado, ella empezó a hacer lo que había sido posiblemente enseñada por Mardoqueo: enviar delante las armas espirituales poderosas en destrucción de fortalezas del enemigo, que derriban argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que derriban altivez de espíritu, que son las armas poderosas que Dios nos ha dado. Posiblemente Mardoqueo la había usado para que ella llegara a ser reina, y ahora había que activar esas armas para que fueran delante esas armas del rey y ella detrás. El pueblo de Dios, para enfrentar esta crisis que estamos viviendo de tiempos postreros, tiene que poner delante de ellos y de su familia las armas poderosas en Dios, que son las únicas que derriban la fortaleza del enemigo, las únicas que derriban esos argumentos que se levantan en contra de todo lo que es el diseño de Dios, de todos los pensamientos contrarios a Dios, y que derriban la altivez de aquellos que no quieren someterse al propósito de Dios. Y eso fue lo que envió esta mujer Esther. Fíjense qué diferencia de lo de Sara, de lo de la esposa de Lot. Ella fue ahí, de momento, cuando tú entiendes quién tú eres en Cristo Jesús. Cuando tú entiendes qué Dios quiere hacer contigo y con tu casa, como yo quiero que tú lo entiendas hoy. Y si ya el tiempo de tus hijos es tan grande, ahora es con los nietos, con lo que sea que tú puedas, con la iglesia de Jesucristo. Porque Dios te ha hecho un llamado. Tú vas a hacer cosas que jamás imaginaste, porque no eres tú, amada, no eres tú, varón de Dios, es Dios quien lo hace. Tú sencillamente obedeces. Vemos entonces que entendió esto, y entonces cuando Mardoqueo le recuerda todo esto y ella reacciona y recibe esa revelación de por qué tenía que hacerlo, Esther usó 3 principios aquí, amado. Son los que tenemos que nosotros usar. Primero, sabía en su corazón a partir de ese momento que estaba en una batalla, que había crisis en el pueblo de Dios, que el pueblo judío estaba en crisis y que ella estaba ahora envuelta en esa batalla, que ella no estaba ajena a esa batalla y que ella era judía también. Mi alma alaba a Dios. Y que tenía que guerrear, que no podía quedarse en su zona de confort. Porque yo soy la esposa del rey, déjame quedarme calladita aquí, que pase lo que pase allá afuera. Olvídate, después que a mí no me toque. Pero Mardoqueo le trajo la verdad. No es después que a ti no te toque, es que va a tocar a tu casa, es que va a tocar a tu gente, es que va a tocar a tus hijos, es que va a tocar. Por eso es que hay que guerrear, amado. Porque aunque tú busques protegerte tú, va a tocar a aquello que es algo que es simiente tuya, que es parte tuya. Tú eres pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Somos un solo pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz. Entendió que estaba en una batalla y que estaba involucrada y ya no podía escapar, y entendió el momento que le había tocado vivir. Momento de crisis, decisivo, de vida o muerte, de perder lo que es el pueblo de Dios o no perderlo. Y este es el tiempo que estamos viviendo ahora. Lo otro que entendió es que tenía que convocar al pueblo a usar armas espirituales poderosas en batalla. Entendió que no era ella, que no se tenía que tenía que soltar el temor y entender que era Dios, y que las armas que son espirituales son poderosas y cambian el panorama, cambian las circunstancias. Y convocó al pueblo. Ahí lo vemos en Esther 4:16, para que todos, no algunos, yo quiero que, le digo mal, pero yo quiero que todo el pueblo, todos los que están en Susa, todo el mundo, ayune y ore por 3 días. Todos. Y entonces, ¿qué hizo ella? Y dijo, y yo también, yo estoy involucrada. Ella se involucró. No es decirle a otro que ore, es que yo me involucre en la batalla, es que yo lo haga, es que yo pague el precio, es que yo entienda que yo soy judío también, que yo soy hija de Dios también, que yo estoy en amenaza, que yo estoy también en peligro, que yo batallo por mi vida, por mi casa, por los míos, como decían, pelea por tus hijos, por tu casa. Vemos que entendió eso, amado,
entendió que el ayuno es lo que derriba los yugos y ligaduras de impiedad, que cambia el panorama, cambia el corazón de los hombres, saca la mentira del diablo, del culto, y la saca, y saca la verdad, y saca la destrucción de la serpiente, la saca del medio, para que no pueda entrar. Mi alma alaba a Dios. Había que sacar la serpiente de Amán del medio, que venía contra el pueblo de Dios. Amán se representaba el que odiaba al pueblo de Dios y quería acabar con todos ellos. Y había que sacar esa serpiente de Amán del medio. Pero ella entendía que siendo el principal consejero de su esposo, que su esposo no sabía que era judía, que nadie sabía allí, tenía que ser Dios haciendo algo. Tiene que ser Dios que haga algo. Y entonces reconoció que no podía usar solo su influencia como que era esposa y reina, no. Se dio cuenta, esto es tan serio que Dios tiene que hacer algo, por eso voy a activar todo esto, porque Dios tiene que cambiar este panorama total, no puedo hacerlo yo. Y vemos entonces que empezó a confiar en Dios, y no solo eso, otro principio que siguió es paso a paso, según ella iba viendo la mano de Dios, no apresurada como Sara, no se envolvió en emocionalismos, no quiso actuar por su cuenta, mandó adelante las almas poderosas y esperando el momento. En Esther 5:1 vemos que supo esperar, porque ella quería sentir que según había sido esa gracia para seleccionarla como reina, tenía que sentir esa gracia y el momento. Tú sabes que la gracia se siente. Tú sabes cuando ya tú puedes dar un paso porque Dios está contigo. Y eso es lo que ella estaba esperando. Por eso cuando ella mandó toda esta oración, ayuno al frente, entonces en el capítulo 5 ahí empezó, cuando terminó esos 3 días de ayuno, no fue antes, terminaron esos 3 días de ayuno, entonces al tercer día, registra la palabra en Esther 5:1, al tercer día se vistió Esther su vestido real. Al tercer día, habiendo mandado todo este ayuno adelante para que Dios interviniera, ella asumió su posición. Este vestido real simboliza su identidad, la que Dios le había dado. La identidad que Dios le había dado. Como queriendo decir, Dios, tú me pusiste aquí, me voy a vestir de la forma que tú me pusiste, pero te mando a ti delante para esta crisis que estoy enfrentando. Y una vez se vistió con ese vestido real, tú tienes que saber que tú eres un linaje escogido. Cuando tú vas a enfrentar las crisis, las situaciones, tú lo enfrentas vestido como escogido de Dios, sabiendo que es Dios quien te llamó. Y entonces se apareció allí ante el rey, ahí, y cuando llega allí frente a la puerta del aposento, ahí el rey la ve, en el versículo 2, vio a la reina, y entonces dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos, que es lo primero que tiene que haber. Si no tienes la gracia de Dios, el endoso de Dios, el favor de Dios, eres tú en tu fuerza. Sí, Señor. Pero cuando es Dios, cuando ella se paró allí, su vestido real, ya la ayuno al frente, Dios al frente, y ella detrás recibiendo la gracia que Dios le iba dando, porque iba al frente. Ahí cuando el rey la vio, entonces dice que le extendió a Esther en el verso 2 el cetro de oro como era la costumbre, y esto simbolizaba que ella ya podía pasar, y Esther tocó el cetro y pudo pasar, y ahí como había gracia, cuando llega delante del rey, el rey le dice, pero Esther, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te doy, lo que tú quieras, Esther. Eso es gracia. Pero aún así, esta mujer sabía que esto era un momento decisivo, como son los momentos postreros, y que tú tienes que saber los pasos que das. No es mandarnos, es saber que damos pasos como escogidos de Dios, donde Dios nos ha puesto a vivir, y que con almas espirituales delante y esperando el momento de lo que hay que hacer y qué hay que hacer. Y aún así, aún cuando Él le dice, mira, lo que tú quieras,
ella le dice al rey, llámate a Amán, representa a la serpiente, el enemigo que quería matar, llámate a Amán y vamos a hacer un banquete, yo quiero hacer un banquete, que estés tú, rey, que esté yo y que esté Amán. Ella estaba preparando, ¿verdad?, involucrando a la gente que iba a poder sacar al pueblo de Dios de esta crisis, pero con calma y con gracia. Pero ahí él no le pidió más nada más que eso. Yo quiero una reunión. Hizo esa reunión, hizo el banquete, pero sintió no es el momento todavía. Dios tiene que ablandar algo más. Dios tiene que hacer algo más. Vamos a esperar que yo sienta la gracia de Dios de decir que soy judía y que se acabe con ese edicto y que haya victoria. Porque no es hacerlo por hacerlo, es hacer lo que dé fruto, es hacer lo que cambie las circunstancias, es hacer que realmente Dios sea glorificado, el pueblo de Dios sea exaltado y tus hijos y tu gente sea bendecida. Y entonces ella dice, no, vamos a hacer otro banquete más. Y entonces, ¿qué sucede, amado? Como ella había activado todas estas armas espirituales y tenía a Susa que había estado ayunando, orado, todo ese pueblo, más ella, las doncellas, ¿qué pasó? El día antes de ese segundo banquete, ¿qué pasó? Vino y Dios produjo un insomnio en el rey. ¿Lo puso a qué? A velar. Dios te va a poner a velar. Dios produce cosas, ¿no? Puso a velar a este rey. Porque cuando tú velas, es que se te revela las cosas que vienen a minar tu reinado y a tu gente. Y le dio insomnio. Ese insomnio fue producido por Dios para que el rey, mira con lo que le dio el insomnio, no fue que le dio a él, Dios causó eso. Le dio al rey, como no puedo dormir, le dijo a sus ayudantes allá, búsquenme las crónicas y los escritos y las memorias, y alguien comiénceme a leer las cosas que han pasado en el pasado. ¿Y tú sabes qué había en esas crónicas, en esas memorias? Que Mardoqueo había avisado a través de 2 personas para que el rey Asuero no lo matara. Y cuando él se dio cuenta de la verdad, que es lo que hacen las armas espirituales y la gracia de Dios y la intercesión de Dios, cuando el rey se dio cuenta quién era Mardoqueo realmente y quién era Amán realmente, porque eso es lo que hace la oración y el ayuno y el tú vigilar, te deja ver las cosas como son. Y saca la serpiente del medio para que no destruya a tu esposa, no destruya al pueblo de Dios, no destruya a tus hijos. Y entonces, cuando él entendió que Mardoqueo era el que había librado toda esta situación, él dijo, no, este Mardoqueo yo lo tengo que compensar. Se me había olvidado esto Dios se lo trajo a la memoria. Dios te va a traer a tu memoria las cosas que el enemigo está tratando de socavar, de destruir en tu casa, de destruir en tus hijos, de destruir en tu matrimonio, en la iglesia. ¿Para qué? Para impedirlo. Y entonces vino ahí el rey y dijo, no, pero espérate, Mardoqueo es esto. Y entonces ahí entró en ese segundo banquete que ya Dios había preparado. Toda la mente del rey ya había sido cambiada. Eso es lo que estaba esperando Esther, sentir que Dios estaba haciendo algo. Que Dios cambiara el corazón del rey a favor del pueblo judío. Que Dios cambiara la mente del rey. Los ojos del rey se los abriera para que sacara la serpiente del medio. Mi alma alaba a Dios. Y la horca que Amán había preparado por Mardoqueo, que lo aborrecía por lo que simbolizaba Amán, que era el que estaba defendiendo al pueblo de Dios, terminó Amán en esa horca. Y Esther y Mardoqueo terminaron. Mardoqueo el segundo en mando, como le pasó a José, y Esther como reina y a cargo también de todo esto. Y los judíos no murieron. Yo quiero que tú entiendas, amado, quién tú eres en Cristo Jesús. Yo quiero que tú entiendas que te han tocado vivir momentos de crisis. Yo quiero que tú y yo entendamos que tenemos como pueblo de Dios que preguntarle a Dios qué es lo que tenemos que hacer y no movernos, sino ser dirigidos por Dios
y que es tiempo de sacar las armas espirituales que son las que son poderosas en Dios, para que la serpiente no entre a nuestra casa y a nuestra iglesia. Somos pueblo de Dios y tenemos esas armas y tenemos que usarlas, pero solamente las vas a usar con eficacia cuando entiendas quién tú eres. Hasta que Esther no entendió y Dios le reveló: si estás aquí es porque eres pueblo mío. Si estás donde estás es porque yo lo he permitido. Y es tiempo de actuar, es tiempo de guerrear. Vemos, amados, que esta victoria sobrepasó todas las expectativas que Esther había podido tener. Pero esto conlleva, amados, que nosotros tenemos que no olvidarnos que somos pueblo de Dios, que Dios nos está llamando a labrar, a guardar lo que Dios nos ha dado, porque hay una serpiente que sigue insistiendo en robarnos el Edén verdadero, en robarnos la bendición, en robarnos la inocencia de nuestros niños, en robarnos la inocencia de lo que Dios nos ha dado, de que somos puros, de que somos santos, de que somos un pueblo renovado en nuestras mentes, el corazón vivificado y el espíritu vivificado, y tenemos que levantarnos como esa clase de pueblo. Inclina tu rostro, vamos a orar, amado. Mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios. Padre Santo, Padre bueno, yo quiero hacer un llamado esta mañana, mi Dios. Primero a los varones que están aquí. Que Dios le ha hablado hoy y haya entendido lo que es labrar y guardar primero sus vidas y luego lo que Dios ha puesto alrededor de él, que hay que labrar y hay que guardar. Que haya entendido que la serpiente hay que mantenerla fuera y que es con armas espirituales poderosas en Dios. Y quiero hacer un llamado también a las mujeres de Dios, que aunque estén solas, amadas, batallando, y quizás sus manos se han ido cansando, Dios te dice hoy: recuerda qué significa ser hija mía, que yo no te voy a dejar, que yo te voy a sostener, que cuento contigo para que mantengas a la serpiente fuera de tu casa, que no importa los que han huido y el enemigo engañó y han abandonado su función, yo te levanto como Esther para que entiendas quién eres, entiendas el momento de crisis que estás viviendo, actives tus armas poderosas en Dios que destruyen, no importa la fortaleza del enemigo, y haga frente y haya gracia delante de mis ojos. Y yo cambie el corazón de los que dañan tus hijos. Yo cambie el corazón de todo aquello que venga en contra de tus hijos. Y yo te levante como aquella mujer que vence y libra a mi pueblo de perecer. Cada uno de nosotros tenemos una función de guerrear por el pueblo de Dios. Es tiempo de que nos unamos, amados. Cuando ella vio esta crisis, dijo: espérate, yo soy judía también. Aunque yo ahora esté aquí acomodada, tengo que olvidarme y tengo que entender que por encima de estos vestidos reales hay un vestido que es como escogida de Dios. Y voy a guerrear. Yo llamo al altar, amado, los que Dios nos ha hablado en este día. Vas a ver grandes cosas en tu vida. Vas a ver grandes cosas en tu casa, en tus hijos, en tu parentela. Cuando hagas esto, amado, yo lo he visto. Yo no te estoy hablando de algo que yo no he visto. Hay que pagar un precio, pero el fruto es tan exquisito. Después tú te saboreas el fruto. Y entonces tú puedes ver que verdaderamente Dios es Dios. Y que toda autoridad se nos ha dado en Él para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Hago el llamado, amado. Los que quieran pasar al altar,
Vamos a orar. Yo le pido a mi esposo que está aquí que oremos los unos por los otros. Si hay alguna hermanita que